7 de la mañana, 8 minutos. Vamos a ir en vivo con las noticias Caracol en Desarrollo y vamos a regresar con el jefe de la emisión de la mañana, Wilson Quimbay, y las denuncias sobre posibles irregularidades en contratos para la compra de alimentos que se entregarán a las personas más vulnerables en esta cuarentena. Wilson, usted tiene mucha más información. Gracias, Juan Diego. Pues nos han llegado en las últimas horas, en los últimos minutos, más contratos como estos. Nos llegan de diversos departamentos, también de Cundinamarca, de Arauca, de Córdoba, por ejemplo. Porque en medio de esta cuarentena y en plena Semana Santa, en plena reflexión, y cuando muchos necesitan de la solidaridad de todos, nos encontramos con un contrato, es este que nos llamó la atención. Es para lograr los mercados que se le van a entregar a las personas más vulnerables en esta emergencia. Y el caso puntual que tenemos en este instante es el de La Palma, como lo habíamos anotado, donde veamos algunos ejemplos. La libra de espaguetis, el afortunado empresario que se ganó este contrato, cotiza 530 libras, cerca de un cuarto de tonelada, cada una a 3.287 pesos más el IVA, cuando en las tiendas del pueblo está a 2.650 pesos. El kilo de arroz a 5.783 pesos más el IVA, en las tiendas a 4.250. El chocolate a 7.140 pesos lo cotizó y en el pueblo está a 4.950. El alcalde nos decía que a 9.000, ¿no? Y la botella de cloro a 4.309 y en las tiendas la misma botella vale 1.100. En total 65 millones de pesos. ¿Qué dice el gobernador y qué dijo el alcalde? ¿Qué dice el empresario? Tatiana Gordillo ha estado intentando hablar con ellos. ¿Y qué ha encontrado Tatiana? Así es, Wilson, no solamente hablé con el alcalde de La Palma en Cundinamarca, ustedes en instantes ya van a escuchar cuál es la respuesta ante estos aparentes o supuestos sobrecostos que habría en la adquisición de esos mercados para las personas más vulnerables, sino que además me fui a 3 supermercados en Bogotá a cotizar esos alimentos. Encontré varios precios y todos están muy por debajo a los precios establecidos por ese contratista allá en La Palma, Cundinamarca. Les voy a poner algunos ejemplos y lo van a ver ustedes en este momento en pantalla. Por ejemplo, el arroz, que es este arroz por 1.000 gramos. Este arroz en Bogotá lo encontramos nosotros en esos 3 supermercados a 3.900 pesos. El contratista lo encontró a 5.783 pesos, 1.800 pesos más caro que lo que encontramos nosotros en Bogotá. Algo muy particular sucede con esta sal, que es la más pequeñita que encontramos en el mercado. Y esta sal, por ejemplo, a nosotros nos costó 750 pesos, pero según el contratista a ellos les costó 1.428 pesos, también habría un sobrecosto. Y con el frijol, un alimento bastante esencial y apetecido en este momento por las familias y los hogares colombianos. El frijol por 500 gramos en un supermercado en Bogotá cuesta 3.650 pesos, pero vaya sorpresa, al contratista le costó 7.259 pesos. 3.600 pesos más caro que lo encontramos en esos 3 supermercados aquí en Bogotá. El alcalde de La Palma en Cundinamarca asegura que esto se pudo haber presentado porque el contrato se firmó hace 8 días y hace 8 días para él había especulación de precios. Escuchemos lo que dice el alcalde. Tatiana, la empresa tiene un objeto amplio. El objeto nos especifica que ellos pueden distribuir, tienen las facultades y cumple con toda la normatividad vigente para poder contratar y suministrar elementos de víveres, de abarrotes. Está cumpliendo con todo lo exigente de la ley. Adicional, esta empresa ha contratado con otros entes territoriales y por cuantías mucho más elevadas con la que está contratando con nosotros. No importa que sea una empresa dedicada a automotores, es decir, alcalde, ¿qué hace una empresa dedicada a automotores en este momento con un contrato de alimentos? La empresa está totalmente habilitada para este tipo de contrataciones. Estos contratos nosotros los enviamos a la Procuraduría automáticamente para estar sujetos a toda la norma. Cumple con todas las normas técnicas, con toda la normatividad legal vigente para poder contratar este tipo de elementos que contrataron con La Palma. Alcalde, y en cuanto a los precios, ¿por qué evidenciamos que hay precios más elevados a los que uno encuentra en el mercado? Con base a 3 facturas que hace 8 días empezamos en el proceso de esta contratación, en el cual nos hubiera gustado que estuviera en La Palma, pero los supermercados de acá no cumplen con los requisitos para poder contratar, con las cuales sacamos promedios y se contrató. El contrato fue hace unos 8 días, cuando estaban todo el proceso del inicio
del decreto 417 nacional, donde empezó a escasear ciertos alimentos, oscilaban bastantes productos entre unos y otros, de los cuales hoy en día vemos que hay productos que están al precio del mercado de hoy, algo más elevados unos, algo más bajos otros. Alcalde, ¿usted ha ido personalmente a los supermercados a averiguar por esos productos para verificar si sí corresponden los precios a como los adquirió esta empresa? Sí, Tatiana, nosotros estuvimos en supermercados del municipio, de 3 de los más grandecitos que hay libra de chocolate a 9.000, el cloro, nosotros compramos cloro a 4.000 algo, hoy en día está a 7.000, desafortunadamente han oscilado bastante los precios. Bien, todos esos productos que tendrían aparentes sobrecostos, pues son estos, son los básicos, son los de, en su mayoría, la canasta familiar, que además no deberían tener ningún tipo de variación porque algunos de ellos tienen unos precios fijos. Sin embargo, pues encontramos estos aumentos en los precios. Otra duda que nos genera este contrato es quién es la empresa, quiénes son los contratistas que estuvieron encargados de hacer estas compras de estos mercados para los más vulnerables, porque aparentemente es una empresa dedicada al mantenimiento de automotores. Wilson. Pues el empresario, según este contrato, es comercializadora Sumitec Cars Limitada, el cual en el sector comercial aparece como dedicado a mantenimiento y reparación de vehículos. A propósito de esta empresa, aparece también en la lista de oferentes que aspira a una licitación en los próximos días por 126 millones de pesos para reparar el parque automotor del municipio. Se puso en la lista de oferentes el pasado 27 de marzo a las 8:15 de la mañana. Pensará que el que madruga, Dios le ayuda. La pregunta que se hace a la gente en y que nos ha dicho llegar aquí al periodista soy yo, ¿al fin qué? ¿Comercialización de alimentos a semejantes precios o al mantenimiento de vehículos? ¿Qué dirá el gobernador y qué dirán los organismos de control, que son los únicos que pueden decir si hay o no alguna irregularidad en contratos como estos? Hay que cuidar la platica porque de grano en grano, como decíamos hace un instante y como dicen los campesinos en La Palma, la gallina llena el buche. En minutos les tengo más detalles desde allá, desde La Palma, pero también un dato adicional. Hay denuncias similares también en Guaduas, le llegaron al gobernador y por eso él le envió una carta ya al contralor Edgar Sierra Cardoso, contralor de Cundinamarca, en la que le dice que por favor, como nosotros, le ponga el ojo a lo que está pasando también en Guaduas. Y ojo, el gobierno, ante todas estas denuncias y las posibles especulaciones que hay en el país, anunció el control de precios a 26 productos y de eso vamos a hablar en minutos, Juan Diego y Mónica. Pues dice usted, Wilson, ¿qué dirá el gobernador de Cundinamarca sobre estas denuncias, Nicolás García? Pues aquí se lo tengo, mire, veamos qué dice. Desde la declaratoria de calamidad pública y de urgencia manifiesta en Cundinamarca, hemos tenido el acompañamiento permanente de los entes de control. Y hoy instalaremos una mesa con la Contraloría Departamental para que se haga el mismo seguimiento a cada uno de los 116 municipios. Ante las denuncias de posibles sobrecostos e irregularidades en la adquisición de mercados para las familias más necesitadas durante esta época de cuarentena, nuestra voz de rechazo y la solicitud enérgica para que se revise uno a uno los contratos, tengan giro del gobierno departamental o no, que tengan que ver con la adquisición de bienes y servicios para las familias más vulnerables del departamento. Todos estamos haciendo un gran esfuerzo para llegar con soluciones a esas familias y no podemos permitir que los recursos se queden en malas manos, se queden en manos de quienes quieren aprovechar esta situación difícil de todos para sacar un provecho personal. Como decimos aquí en Noticias Caracol, está en sus manos. Ayúdennos a ponerle ojo a todos esos contratos, Mónica. Este es un escándalo en un 2x3. Noticia en desarrollo. Wilson, sí, es verdad. Es escándalo en un 2x3, pero sabe que a propósito de este tema, a propósito de las investigaciones, de las denuncias que están llegando y de las respuestas, como si estuviera leyendo lo que está pasando en el país, el Papa Francisco trinó esta mañana precisamente. Y les voy a leer el trino. Oremos hoy por la gente que en este tiempo de pandemia hace negocio a costa de los más necesitados, se aprovecha de las necesidades de los demás y los vende. Que el Señor toque sus corazones y los convierta. No hay derecho en que en un momento de emergencia, de crisis sanitaria, haya quienes intenten aprovecharse a costa de los más necesitados.